¿Todo bien? Tranquilos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro avance de materia, que estuvimos quedando en la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal simple, que la vamos a ver cómo deducimos sus ecuaciones, en realidad, a pesar que ya están dadas directamente, ¿no? Pero lo vamos a demostrar utilizando el método de los mínimos cuadrados. Habíamos dicho que a un inicio que una recta de regresión podría estar en función de quién. Podría estar en función de un y captado que va a ser igual a x igual a alfa más beta por x, ¿no? Así lo habíamos denotado a una recta de regresión lineal. Entonces, esta recta de regresión lineal bien la podemos representar, dice, a través de una gráfica que viene a ser representada, vamos a decir, por una recta lineal en un sistema de ejes cartesianos, x, y. Y esta ecuación de la recta lineal hace con que el valor de alfa viene a ser el punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas. ¿Listo? Y el factor beta viene a ser, dice, la pendiente de esta recta. La pendiente de la recta. Lo vamos a denotar como B, o sea, a la tangente del ángulo de inclinación. Este es ángulo de inclinación, que lo voy a llamar θ para no confundir con alfa, ¿no? Entonces, en una ecuación lineal dice, alfa es la ordenada al origen y beta viene a ser la pendiente de dicha recta. También, entonces, a estos alfa y beta se los conoce también como coeficientes se llaman coeficientes de regresión. Son los coeficientes de regresión. ¿Listo? De regresión lineal, supuestamente, ¿no? Si nosotros dice, nosotros podemos, porque al calcular es una recta de regresión y al tener los puntos tanto por arriba como por abajo, ¿no? Podemos tener puntos que van a estar de esa manera. Entonces necesitamos, dice, para calcular esta recta de regresión, necesitamos calcular estos coeficientes, ¿ya? Y esos coeficientes, al calcular los coeficientes, podríamos tener un cierto error, dice. Un cierto error de tal manera que podríamos ver el error que puede existir, ya sea en las distancias que pueden existir de este valor, de este punto que puede ser dado por un x sub i, vamos a decir, si el punto, por ejemplo, estaba aquí, un punto x sub i y e sub i, ¿no? Entonces, el y calculado, o sea, el y ajustado, vamos a decir que va a estar sobre la recta, estará dado también por x sub i y e sub i ajustado, ¿ya? Así, el observado lo vamos a poner como y sub i, y el ajustado sobre la línea recta lo vamos a poner también sobre como un y sub i con su sombrerito, ¿listo? Y eso lo podemos tener tanto para abajo como para arriba. También podemos tener el punto aquí, ¿no? Donde voy a tener un x sub i y e sub i, pero la distancia que existe o al valor aproximado de este punto, que también estaría dado ¿por quién? Supuestamente este es el valor de x sub i, ¿no? Perdón, esto va a ser la distancia que existe de aquí a este valor ajustado, ¿no? Siempre vamos a tener un x sub i, ¿no? Y por tanto, ese valor ajustado sobre la línea recta será igual también a x sub i por y sub i ajustado, ¿no? Tanto estos puntos pueden estar por arriba o por debajo de la recta. Entonces, puede existir un cierto error. Entonces, y ese error, si nosotros consideramos, entonces esta recta de regresión vendría a ser dado por alfa más beta por x más un error.
¿sí? Más un error, donde ese error vendría a ser al valor observado menos el valor ajustado. ¿Ya? El valor observado menos el valor ajustado. Eso sería ese error que podríamos cometer al hacer este ajuste de la recta de regresión lineal. ¿Listo? Entonces, el Y ajustado, si este viene a ser, dice, también dado de esa manera, el Y ajustado vendría a ser igual también a un coeficiente de regresión de alfa más beta por X. El Y ajustado y E sub I ajustado sería dado también 2 por X sub I, ¿no? De esa manera estaríamos determinando también a su ordenada ajustada, que viene a ser la diferencia, ¿no? El Y observado menos el Y ajustado. Entonces dice el método de los mínimos cuadrados, ¿no? El método de los mínimos cuadrados para la obtención de estos coeficientes de regresión, alfa y beta, consiste, dice, en tomar las desviaciones, esas desviaciones que tenemos, ¿no? Las distancias, las desviaciones al cuadrado, para que no se puedan contrarrestar los signos positivos. Al elevar al cuadrado estamos diciendo que no van a existir signos positivos ni negativos, porque aquí bien podríamos tener una distancia negativa y aquí otra distancia positiva, ¿no? Y viceversa. Entonces, para no tener ese problema, utilizamos este método de los mínimos cuadrados, haciendo que esa distancia sea elevado al cuadrado, ¿ya? Y que esa suma de todas esas distancias, ¿no? Deberían ser dados también de la siguiente manera. Y según vamos a decir, la literatura nos dice de que esa suma de los mínimos, de los cuadrados de diferencias que existen, debería ser mínima para poder determinar a esos coeficientes alfa y beta. ¿Listo? Eso quiere decir que la suma de los cuadrados de las desviaciones dice que debe ser, dice, lo más mínimo posible. Sería entonces dada por la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por el error que se comete, ¿no? Todo eso al cuadrado, ¿no? Por las diferencias que existen entonces al cuadrado. Y eso también yo podría colocarlo, eso sería dado de esa manera menos, vamos a decir, eso también podría colocarlo como si fuera menos, vamos a decir, la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por ¿quién? Por ¿quién es E sub I? Va a ser igual a Y sub I menos el Y calculado, todo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sustituyendo E sub I. Y esto también yo puedo colocarlo como si fuera, dice, a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de F sub I multiplicado por Y sub I menos el Y calculado. El Y calculado lo estamos anotando como si fuera alfa menos beta por X sub I, ¿no? Menos beta por X sub I, todo eso elevado al cuadrado. Si nosotros derivamos, dice, a esta función de los mínimos cuadrados, ¿no? La diferencia de los mínimos cuadrados que hemos podido determinar a través de esa expresión, ¿no? En función de alfa y en función de beta, que vendría a ser dada de esta manera, entonces también obtendríamos, dice, vamos a colocar derivando, diremos que la derivada de las desviaciones elevadas al cuadrado con respecto
a alfa, ¿no? Vamos a obtener una expresión de la siguiente manera. Va a ser, dice, igual a 2 veces la sumatoria, 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas multiplicadas por la variable y sub i menos alfa menos beta x sub i. Todo multiplicado por menos 1. Va a ser igual a 0. Y también con relación a beta, tendremos también entonces la desviación, la derivada de la desviación al cuadrado de esa distancia con relación a beta, ¿no? Esto es, así lo estamos derivando de alfa, ¿no? Vendría a ser también, entonces, dice igual a 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por i sub i, menos alfa menos beta por x sub i multiplicado por la variable menos x sub i igual a 0. Usando, dice, propiedades de sumatorias, podemos obtener a las siguientes expresiones en función de sumatorias, que vendría a ser dado también de la siguiente manera. Y vamos a colocar entonces, usando las propiedades de sumatorias, obtendremos a las siguientes expresiones. Vamos a tener, dice, a una expresión de la sumatoria de alfa multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas, más un beta de la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i por x sub i, y más igual, vamos a decir, va a ser igual a la sumatoria, dice, de las sumatorias desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i por x sub i, por y sub i. X sub i por y sub i. De la misma manera, tendríamos entonces a alfa por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas, por x sub i, más beta, la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de f sub i, por x sub i al cuadrado, que también esto será igual, dice, a las sumatorias desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i por x sub i por y sub i. Si yo soluciono, dice, este sistema de ecuaciones, llamadas también ecuaciones normales de la recta de los mínimos cuadrados, ecuaciones
de la recta normal, ecuaciones de la recta normal, que para la recta de mínimos cuadrados, para la recta de mínimos cuadrados, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, dice, obtendremos también supuestamente vamos a tener que resolver para poder encontrar, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, los cuales podríamos encontrar a través de esta, ¿no? Resolviendo, dice, se puede encontrar a los coeficientes de alfa y beta, que serían dados de la siguiente manera. Tendríamos entonces el coeficiente de beta calculado, así lo vamos a llamar, beta, será, dice, dado en función de quién, de un valor de número de observaciones multiplicado por las sumatorias desde i igual a 1 hasta k, de las frecuencias absolutas multiplicados por la variable x sub i y e sub i, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias multiplicado, dice, a las frecuencias absolutas por x sub i, todo también multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicado por i sub i. Todo sobre la sumatoria de n multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de f sub i por x sub i al cuadrado, menos la sumatoria de i igual a 1 hasta k, dice, de las frecuencias absolutas multiplicado por x sub i, todo esto al cuadrado. Y sabemos que el valor de n también siempre viene a ser a la sumatoria de i igual a 1 hasta k de sus frecuencias absolutas, ¿no? Entonces así estaríamos determinando al coeficiente de regresión denominada beta. ¿Listo? Y entonces, en términos de medias muestrales, dice, esta misma expresión de beta se la puede denotar como si fuera de la siguiente manera. Podríamos tener, dice, en términos de medias muestrales, este coeficiente beta dice que también podría ser dado por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicado por x sub i y e sub i, menos el número de observaciones multiplicados por sus medias de ambas variables, x y y todo sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta k de sus frecuencias absolutas multiplicado por x sub i al cuadrado, menos también el número de observaciones multiplicado por la media de x al cuadrado. Y esto es nada más y nada menos, dice que
el coeficiente de correlación que hemos llamado de XY sobre el coeficiente, la varianza, ¿no? Sobre la varianza de la variable X al cuadrado. Sobre la varianza de X al cuadrado. La covarianza era, ¿no? La covarianza la hemos anotado como XY. La covarianza de las variables XY sobre la varianza de X al cuadrado. Y alfa vendría a ser determinado, dice, a través de el Y, la variable, la media de Y, menos el coeficiente de beta calculado multiplicado por X. Por tanto, las rectas de regresión sería dada, dice, de Y, la recta de regresión de Y en X, porque de X en Y es diferente. Por tanto, la recta de regresión de Y en X, sería dado, dice, por vamos a decir, la ordenada calculada, el Y calculado, menos su media, va a ser igual a Y medios menos, vamos a decir, a la sumatoria en función de sumatorias, desde igual a 1 hasta acá, de los F sub I por XI por Y sub I, menos el número de observaciones por las medias de ambas variables, y todo esto sobre todavía la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por X sub I al cuadrado menos N por la media de X al cuadrado. Todo eso multiplicado por la media de X, más vamos a tener también la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de F sub I por X sub I, Y sub I, menos al número de observaciones por la media de X, la media de Y, todo también sobre la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de F sub I por X sub I al cuadrado menos al número de observaciones multiplicado por la media de X al cuadrado. El cual también viene a ser, dice, todo eso multiplicado por la variable X. Eso, en resumen, también bien podríamos tener, dice, aquí va a ser el valor de Y. Y va a ser igual, entonces, a la media de Y menos, todo esto va a ser a la covarianza de XY sobre la varianza de X al cuadrado. Todo multiplicado por Y, este es Y, a la media de Y, más la covarianza de XY sobre también la varianza de X al cuadrado. Todo también multiplicado por X.
el cual viene a ser equivalente, dice, también toda esa expresión va a ser equivalente a la recta de regresión que ya lo habíamos conocido anteriormente, que estaría dado por, dice, por el y calculado menos la media de y va a ser igual entonces a la covarianza de las variables x y y sobre la varianza de x al cuadrado, todo multiplicado por x menos la media de x. Entonces, a eso se reduce la recta de regresión lineal que nosotros teníamos que determinar. Todo ese cálculo lo hemos hecho a través de la recta de regresión utilizando los mínimos cuadrados, ¿no? Hemos partido de las diferencias, de que estas diferencias, ya que tendríamos puntos sobre la recta o debajo de la recta, haciendo mínima esa sumatoria de esos términos, ¿no? Derivando todo eso, podríamos encontrar entonces a esos coeficientes alfa y beta, de tal manera que de esa manera encontraríamos a esa recta de regresión. También dice que existe la recta de regresión de y en x, el cual es un proceso similar y también estaría dado de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar también, viéndolo de esa manera, y vamos a decir recta de regresión de x en y ahora, ¿no? De y en x era anteriormente, ahora de x en y. En este caso, si tomamos la variable dependiente x, ¿no? En lugar de independiente, la recta de regresión entonces de x en y será, dice, de esta manera, ¿no? X va a ser igual al valor de a, vamos a colocarlo así, más b por x, ¿no? b por y. En este caso, estamos cambiando variables, entonces tendríamos que esto va a ser b por y, ¿no? Así sería su recta de regresión dada de esa manera. Y utilizando nuevamente los métodos de los mínimos cuadrados por un proceso exactamente igual al que hemos visto, podríamos determinar los coeficientes de a y b para poder determinar dicha recta de regresión. Y esos coeficientes también serían dados de una manera general de la siguiente forma, donde b calculado será, dice, igual en función de sumatorias a la sumatoria de i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicadas por las variables menos también el número de observaciones por la media de x, la media de y, todo sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicadas por la variable de x sub i al cuadrado menos el número de observaciones multiplicado por también la media de x al cuadrado, y el cual vendrá a ser dado por la parte de arriba, es nada más y nada menos que, vamos a decir, la covarianza de la variable x y sobre la varianza de la variable y al cuadrado, siendo también el valor de a igual al valor de
la media de X menos B calculado multiplicado por la variable Y, la media de Y. Y aquí podemos observar que también la varianza de la variable Y al cuadrado viene a ser igual a la sumatoria, ¿no? Desde I igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas multiplicados por la diferencia de I sub I menos su media, todo eso también al cuadrado. Y todo eso dividido entre n. Por tanto, su recta de regresión también estaría en función ¿de quién? Decimos, entonces, por tanto, la recta de regresión es dado por quién, por la variable de X al menos la media, va a ser también igual, dice, a la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas por las variables X sub I y E sub I, menos el número de observaciones multiplicado por sus medias de las variables todo sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por I sub I al cuadrado menos el número de observaciones por la media de Y al cuadrado. Todo multiplicado por Y menos la media de Y al cuadrado. Y menos la media de Y. Esa sería entonces su recta de regresión también en cuanto a la variable X en Y, de X en Y. Que también, si nosotros queremos colocarlo, esto viene a ser igual, dice, al valor calculado menos su media, va a ser a la covarianza de XY sobre la varianza de Y al cuadrado, todo por X menos, o por Y menos la media de Y. Así estaría dado entonces también, al igual que en el anterior caso, está en función de Y, ahora tenemos en función de X, ¿no? De Y en X y de X en Y. Entonces, a través de esta formulita directamente que nosotros podemos calcular esa recta de regresión para las distintas observaciones que podríamos tener para ajustar a una línea recta, ¿no? Para ajustar a una línea recta. Por tanto, vamos a hacer un ejemplo también y vamos a decir lo siguiente. No sé si hay alguna pregunta, tal vez, jóvenes.
les dicté, ¿no? Un ejemplo, un ejercicio, lo podemos resolver ahora. Si ustedes gustan, que les di el ejercicio para que podrían determinar a la recta de regresión, ¿no? Se trataba de lo siguiente, a ver, decíamos, se han estudiado las calificaciones de 200 alumnos en 2 asignaturas, matemáticas y probabilidad. Obteniéndose, dice, los siguientes resultados. Teníamos a la media de la variable X, que sería 13. A ver, lo voy a colocar aquí. La media de la variable X. La media de la variable X igual a 13. La media de la variable Y era igual a 15. Luego, la varianza de la variable X, dice, era dado por la sumatoria de F sub I por X sub I menos su media. Todo eso al cuadrado sobre N. Y esto era igual a 4, dice. Y también la desviación o la varianza de la variable Y al cuadrado era igual a 2.5. 2.25. Además, dice, se sabe que el coeficiente de correlación de ambas variables, R, había sido igual a 0.9 o 0.90. Nos pedía qué nota pues se puede predecir para un alumno que ha obtenido 14 en matemáticas en la asignatura de probabilidad y estadística. El inciso B nos decía, se puede decir que aquellos alumnos que obtienen mayor calificación en matemáticas sean los mismos que obtienen mayor calificación en probabilidad. Y nos piden también hallar la ecuación de la recta de regresión de X sobre Y. Entonces, ¿qué ecuación estamos queriendo determinar? Estamos queriendo determinar el X calculado menos su media va a ser igual a la desviación de la covarianza de XY sobre la varianza de Y multiplicado por Y menos su media, ¿no? Es la que queremos determinar, de X en Y, porque aquel otro, esta de aquí, es de Y en X, ¿no? De X en Y. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes, para poder hallar? Primero, el inciso A dice, para poder, si nosotros observamos un poco, nos piden, el inciso A nos dice qué nota puede predecir, qué nota se puede predecir para un alumno que ha obtenido 14 en matemáticas en la asignatura de probabilidad. Para esto necesitamos calcular la recta de regresión de Y en X, necesariamente, ¿no? Y no de X en Y.
Es una regresión lineal, vamos a decir, de y en x. Entonces deberíamos calcular entonces la recta de regresión, que va a ser igual dado por quién. Tendríamos que calcular a y igual a alfa más beta por x, ¿no? Para el inciso A, para determinar la nota que se nos está pidiendo para el alumno, de tal manera que sacó, estamos prediciendo, ¿no? Para alumnos que ha obtenido 14 en matemáticas. ¿Cuánto va a obtener? Dice en probabilidades. Entonces, para eso es necesario calcular la recta de regresión alfa más beta por x. Y para calcular eso, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Jóvenes, ¿qué tendríamos que hacer? Determinar, vamos a decir, ¿a quién? A la covarianza, ¿no? Que es lo que me está faltando. Porque si yo conozco, vamos a decir, al coeficiente de regresión R, que es igual a 0.9, y este coeficiente de regresión también yo podría colocarlo como si fuera a la covarianza sobre quién es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación R viene a ser a la covarianza de x y y sobre la varianza de x al cuadrado, ¿no? ¿Es eso o no? La varianza, la correlación por la varianza, por la desviación estándar de x por la desviación estándar de y, es decir, la correlación R. ¿Eso lo hemos denotado o no? A ver, ¿qué era la correlación? Una correlación, si mal no hemos visto, a ver, ¿dónde estaba esto? El coeficiente de correlación era, dice, igual a quién? A la covarianza sobre la desviación estándar de x multiplicado por la desviación estándar de y, ¿no? Eso estaba dado el coeficiente de correlación, R. Y habíamos definido a ese valor del coeficiente de correlación. Viene a ser igual, dice, a la covarianza de x y y sobre la desviación estándar de x multiplicado por la desviación estándar de y. Estaría dado de esa manera entonces ese coeficiente de correlación. Por tanto, yo de aquí puedo obtener, dice, ¿quién va a ser ese coeficiente de... entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo en realidad? Tengo R, tengo esto, me falta determinar la covarianza. La covarianza de x y y va a ser entonces al producto de R por la desviación estándar de x, la desviación estándar de y. Y eso también será, dice, igual a 0.9 o 90
la desviación estándar de X, si es al cuadrado, tendríamos 2, ¿no? Por 2, por la coeficiente de X al cuadrado sería también, si eso es al cuadrado, tendríamos que va a ser igual a la raíz de 2.25, ¿no? Entonces tendríamos, esto sería raíz de 2,25. Porque solamente estamos hablando de la desviación estándar, no estamos hablando de la covarianza. Y este valor le va a dar igual a ¿cuánto? Me va a dar un valor de 2.7, ¿no? 2.7. Por tanto, dice el coeficiente de regresión beta, bien podríamos también determinarlo entonces, y podríamos decir que beta va a ser igual. ¿Quién va a ser beta? Habíamos visto, si ustedes pueden observar un poco más allá, tendríamos que va a ser igual a la covarianza de la variable XY sobre su varianza de X al cuadrado, ¿no? Y esto también será entonces igual a 2.7 sobre 4, el cual vendrá a ser igual a 0.68. 0.68. Ya conozco beta, ¿no? Entonces, también el coeficiente de correlación alfa tendría que determinarla, y la puedo determinar también a través de ¿quién? Entonces también habíamos dicho que alfa era igual, habíamos visto de que va a ser igual, dice, a la media de Y, ¿no? Más o menos beta, el beta calculado multiplicado por la media de X, ¿no? Así lo habíamos también denotado al valor del coeficiente de alfa por la media de X, el cual yo podría también, reemplazando valores, podríamos también tener a lo siguiente. Y esto será, dice, igual. ¿Quién es la media de ¿Quién es la media de Y? Entonces, reemplazando valores, alfa viene a ser igual a 15, ¿no? Porque es dato, menos beta, que hemos obtenido a 0.68, por la media de X, que viene a ser también 13. Por 13. Y esto también será igual a un valor que tendríamos que va a ser igual a ver, 6.16, ¿no? Va a ser igual a 6,16. Por tanto, la recta de regresión de Y en X vendría a ser dado de la siguiente manera. Y va a ser igual, entonces, a alfa, que va a ser 6.16, más un beta, que va a ser beta, tenemos a 0.68 multiplicado por X, ¿no? Multiplicado por X. Entonces, aquí en esta recta de regresión yo puedo decir, ¿no? Para responder al inciso A, que dice que ¿qué nota se puede predecir para que el alumno que ha obtenido 14 en matemáticas
en la asignatura de probabilidad. Entonces, si yo reemplazo, vamos a decir el valor de 14 en X, podría obtener, dice, la nota de que va a tener en probabilidades, ¿no? Entonces, para el inciso A, tendríamos que responder a Y igual a 6.16 más el 0.68 multiplicado por la nota que él ha obtenido en matemáticas, ¿no? Por tanto, Y vendrá a ser igual, la nota de probabilidades será igual entonces a el valor de 15.68. Este valor sería 15.68. La nota de, vamos a decir, de probabilidades. ¿Listo? Y cómo respondemos a la segunda pregunta, que dice, se puede decir que aquellos alumnos que obtienen mayor calificación en matemáticas sean los mismos que obtienen mayor calificación en probabilidad estadística. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes, de eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Mm? ¿Qué dice? Si ustedes hacen la gráfica de esta recta de regresión, ¿no? Con seguridad tiene una pendiente positiva, entonces la gráfica siempre va a ser de este tipo, ¿no? Va a ser de este tipo con pendiente positiva. Entonces, aquellas personas, si en matemáticas se obtiene, dice, mayor nota, los alumnos que obtienen mayor nota, ¿no? Supuestamente en el eje de las abscisas estará la parte de matemáticas y en el eje de las ordenadas tendremos a probabilidades, ¿no? Entonces, para un alumno que obtiene esta nota, obtiene este valor en probabilidades. Si las notas, dice, de los alumnos va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? También va aumentando la nota en probabilidad. Si hay un alumno más excelente, supuestamente a mayor nota que obtiene en matemáticas, obtendrá también mayor nota en probabilidades, ¿no? Y eso sería la respuesta, vamos a decir, para el inciso B. A medida que los alumnos, los mejores alumnos, si obtienen mayor nota, también tendrán mayor nota en probabilidades. Esa sería la conclusión para ese inciso B, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes, ustedes? ¿Algún comentario, tal vez? Que ¿Sí? en el inciso A, el beta calculado sería lo mismo que beta. Claro, el beta es el beta calculado, o sea, el coeficiente de correlación, ¿no? Porque son coeficientes de correlación, que son los, en realidad, vienen a ser esos valores que vienen a ser la pendiente de la recta, en realidad, ¿no? Porque alfa viene a ser la ordenada al origen y beta viene a ser
la pendiente de la recta, como lo hemos indicado a un inicio, ¿no? Ah, ya está bien, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? Sus micrófonos no están activados, no dicen, parece que Jorge quiere hablar, pero no está. Está con el micrófono apagado. Ya, entonces pasamos al inciso C, ¿no? Dice la recta de regresión de X en Y. O sea, lo que queremos determinar ahora de X en Y, estamos queriendo determinar esta ecuación. D sería de X menos la X de Y sobre, esto sería Y y Y medios, ¿no? Lo único que variaría para poder determinar la recta de regresión de X en Y. Entonces, para el cálculo de esta recta de regresión de X en Y, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué me falta? No me falta nada, ¿no? Directamente podría hacer el reemplazo directo, ¿no? Para poder encontrar esa recta de regresión. Porque tengo todo. Tengo la media de X, media de Y, la covarianza XY, también la varianza de Y, también tengo, ¿no? Entonces, todo es reemplazar directamente y tener a la recta de regresión de X en Y. Entonces, reemplazando esos valores, tendríamos, voy a hacerlo aquí, que va a ser igual, dice, menos la media de X, que será 13, va a ser igual a la covarianza, que va a ser 2.7, sobre la varianza de Y, que va a ser 2.25, multiplicado por Y, menos la media de Y, que va a ser 15. Entonces, esto será, dice, una X va a ser igual, habrá que hacer cálculos aquí, y tendríamos también que la recta de regresión va a ser igual a menos 5 más 1.2 de Y. Esa va a ser su recta de regresión de X en Y.
¿Qué dicen, jóvenes? Jóvenes. Voy a editar el siguiente ejercicio para que ustedes hagan. Y es lo siguiente. Dice, halle el coeficiente de correlación entre X halle C, el coeficiente de correlación entre X, que entre paréntesis ingreso, y Y consumo, entre paréntesis. Halle C, el coeficiente de correlación entre X, ingreso, e Y consumo, entre paréntesis. A partir de la siguiente tabla. Punto seguido. Halle C también. Halle C, además, la ecuación de las rectas de regresión. Halle C, además, la ecuación de las rectas de regresión de Y en X. Si es posible. Si es posible. Vamos a poner entonces la siguiente tabla que dice lo siguiente. A ver, quiero ver un cachito. Ya. La tabla que me menciona es el siguiente y voy a colocarlo. Me piden hallar el coeficiente de correlación, ¿no? Y además dice hallar las rectas de regresión
de y en x. Sí es posible. A ver, quiero que digan y definan cuándo es posible y cuándo no es posible, ¿no? Si yo tengo a la siguiente tabla bidimensional, vamos a decir, de doble entrada, dada de la siguiente forma. Tenemos las variables x, y, siendo los intervalos denotados por 10 a 12, de 12 a 15, y de 15 a 17. Con los datos también de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8. De 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 10. ¿Sí? Vamos a poner 10, 4 a 6. Luego tenemos de 10 a 12, 12 a 15 y de 15 a 17. Teniendo sus frecuencias como ser 1, 4, 1, 0, 1, 1 y 3, 2, 3. ¿Ya? Entonces, para esa tabla bidimensional, solamente bastante reducida. En ambos tenemos las variables x, que viene a ser, dice, la variable x viene a ser el ingreso, ¿no? Y la variable y viene a ser el consumo. Ingreso y consumo. ¿Listo? Ingreso, consumo. Entonces, a partir de esa tabla, quiero que me hallen el coeficiente de correlación de x y y, ¿no? Y luego también me dice que hallen además la ecuación de las rectas de regresión de y en x. Sí es posible. A ver, quiero saber comentarios. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver para que exista esa recta de regresión o no exista esa recta de regresión? ¿No? Entonces quiero ver. Entonces eso me lo cuelgan en el Classroom, jóvenes, para el día sábado. Tienen para poderlo, pensarlo, hacerlo. Y quiero comentarios sobre esa parte. Expliquen por qué, si en caso no se diera, y en caso también que se diera, entonces cuál sería la recta de regresión. ¿Listo? Entonces quedamos aquí, jóvenes. Está bien, Inge. Ok. Hasta el sábado, entonces, jóvenes. Hasta luego, Inge.